La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos haciendo nuestra ya tradicional cita de los lunes a las 8 de la noche para hacer juntos Mesa de Análisis. Quédese, estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000 y les saludo si nos está viendo vía televisión, si nos ve vía Facebook Live o si nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia modulada. Vamos a tener, como siempre, líneas telefónicas a su disposición que van a estar apareciendo en pantalla y yo se las voy a recordar en cada corte para que juntos hagamos este programa. Recuerde que además de la participación de nuestros distinguidos invitados, obviamente la participación suya con preguntas, inquietudes o comentarios sobre el tema son fundamentales para nuestra mesa de análisis. Y bueno, vámonos a lo que hoy nos ocupa. Todos nos hemos enterado de pronto, por una u otra situación, si no es que en carne propia, cómo a la armonía de una familia, de una sociedad de verdad, se echa a perder cuando por allí alguien fallece y la o las propiedades quedan sin destino. Es decir, todo está ahí, a veces puede ser una situación inesperada la llegada de esta ausencia, pero lo que allí queda, por mucha cordialidad y tranquilidad que hay en ese entorno, se rompe. Si no hay alguien o algo que diga esto quedó de esta manera para que todo el mundo quede en paz, de por sí no muy tranquila la gente con la pérdida del ser querido. De eso vamos a platicar el día de hoy porque desde hace muchos años en nuestro país y aquí en el estado de Tabasco se lleva a cabo una jornada en la que nos recuerdan profesionales de este ramo que es importante el testamento. Septiembre, mes del testamento, una situación y una decisión a tiempo. Vamos a ver esta cápsula introductoria que preparó la producción y regresando le digo quiénes son nuestros invitados. Iniciamos. ¿Qué es un testamento? Todos tenemos derecho a heredar y el testamento es el instrumento legal por el que ante un notario público se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos después de nuestra muerte. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre y es la mejor forma para garantizar la seguridad jurídica del patrimonio que legaremos a nuestros seres queridos. ¿Para qué hacer un testamento? Al quedar intestadas las propiedades, los familiares no podrán vender o enajenar bajo ningún título y tampoco podrán rentar ni dar en garantía si no se ha realizado previamente la tramitación de la sucesión intestamentaria, lo que constituye un proceso costoso, dilatado, penoso y riesgoso para los familiares de la persona fallecida. La ausencia del testamento a la muerte genera peleas o conflictos que llegan hasta romper relaciones y lazos de afecto en una familia. Con el testamento, heredamos a nuestras familias, sobre todo, tranquilidad. Una reciente encuesta mostró que el 76% de los mexicanos está consciente de la importancia de contar con este documento para proteger a los seres queridos. Sin embargo, en México, menos del 4% de la población tiene un testamento registrado, según datos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Para fomentar la cultura de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredar problemas, cada año el gobierno federal, en coordinación con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, el gobierno del estado y el Colegio de Notarios Públicos de Tabasco, lanza la campaña Septiembre, Mes del Testamento, para dar facilidades en la tramitación y obtención de este importante documento con validez legal. ¿Cuál es la finalidad de la campaña? El objetivo es promover en favor de todos los mexicanos y tabasqueños el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.
Durante la campaña, los notarios públicos extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y reducen sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. ¿Cuáles son las ventajas de hacer el testamento? Es una medida para proteger el patrimonio, pues con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que él mismo quiera y en la proporción que lo disponga. El testamento facilita el proceso de sucesión, protege a la familia y es sinónimo de tranquilidad. Hacer el testamento no significa que se va a morir, es más bien un acto de responsabilidad para mantener la armonía y seguridad de la familia y evitar posibles conflictos legales después de la muerte. Estas interrogantes y otras que haga el público tendrán respuesta hoy en la mesa de análisis. No herede problemas, haga su testamento ahora y será una decisión a tiempo. Contundente esa parte, ¿eh? No herede problemas. Mejor haga su testamento porque va a ser una decisión a tiempo. Queremos agradecer en todo lo que vale por parte de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, vía TVT, y la producción de este programa, la presencia de nuestros invitados. Nos enteramos por ahí que uno estaba a punto de un merecido descanso con su familia después de mucho trabajo, pero pospuso esto que es verdaderamente muy bien ganado para poder estar con nosotros y hablar a ustedes de todo lo que hoy vamos aquí a tratar. De antemano, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en Mesa de Análisis. Y los vamos a presentar. Está inmediatamente a mi derecha, quien es hoy por hoy el presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Tabasco, Gonzalo Medina Pérez Nieto. Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas noches al teleauditorio. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A su lado se encuentra el también notario público y quien además es secretario del mencionado colegio, Jorge Arturo Pérez Alonso. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al teleauditorio. Estamos a su servicio como notarios públicos y estamos a su disposición en este programa. Muchas gracias, Jorge. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra el también notario público y quien es secretario académico del colegio, Fabián Taracena Able. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Jorge. A su lado se encuentra una joven, una mujer, que también se ha ganado por méritos propios el título de notario público y hoy por hoy es vocal del mencionado colegio, Guadalupe León Jiménez. Bienvenida, Guadalupe. Gracias, buenas noches. Y finalmente, pero no menos importante, se encuentra con nosotros el también notario público, que además es secretario de organización del colegio, José Manuel Serna. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Jorge. Buenas noches por esta oportunidad aquí en TVT. Un placer saludarte, querido amigo. Gracias. Y bueno, todos ellos están dentro del consejo directivo del Colegio de Notarios. Y una vez más, les agradecemos en todo lo que vale su presencia. Antes de entrar en este tema, quisiera que nos quede a todos, al público, a mí y a todos, muy claro la figura importante que tiene el notario público. Porque, ¿qué es el notario público, estimado Gonzalo? El notario es un profesional de derecho investido de fe pública que es otorgada por el gobierno. Es muy importante porque el Ejecutivo deja su fe pública a la persona llamada notario para la realización de todos sus actos. Es un ente que tiene toda la confianza de la autoridad y de la sociedad, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad. Así es, el notario público se ha ganado de muy buena manera esa fama y la gente va al notario de su confianza, como van los médicos. También vale la pena decirlo, llega gente y te platica sus problemas y te dice, bueno, gracias por escucharme y se van. Pero bueno, es satisfactorio también. Por supuesto, debe de ser. Llama mucho la atención que incluso es un terreno en el que por méritos propios, como dije cuando la presenté, las mujeres también están tomando estas riendas. Y hay que prepararse mucho, Guadalupe, para ser notario. Nosotros tenemos que prepararnos primeramente siendo licenciados en Derecho y posteriormente teniendo conocimiento en todas las ramas del derecho para poder dar una buena asesoría a nuestros clientes. Incluso a nosotras como mujeres muchas veces tenemos esa oportunidad de hablar con otras mujeres que tienen la confianza de ir con un notario público. Vamos también a recordar después de esta primera pausa que vamos a hacer que para ser notario no es nada más que por nuestra linda cara o por un apellido o porque le caigo bien a tal o cual funcionario. Se tiene que pasar un examen.
se tiene que acreditar que se tiene todo el conocimiento para poder recibir el famoso fiat. Bueno, de eso vamos a platicar porque ya hay que entrar en materia en nuestro próximo bloque. Van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla. Comienza usted ya. Si tiene preguntas, a hacerlas. Regresamos rápido. El testamento es el documento donde se plasma la decisión de una persona con respecto a su patrimonio, designado a las personas que lo recibirán en el momento de su muerte. Su finalidad básica es que el patrimonio perdure a pesar de que el dueño de ésta muera. Qué bueno que sigue con nosotros en Mesa de Análisis. Es septiembre, mes del testamento, una decisión a tiempo. Nos decía la notaria pública Guadalupe León Jiménez que primero hay que ser abogados, titulados, licenciados en Derecho, y luego hacer otra serie de estudios como cuáles, Fabián. ¿Cómo se tiene que ir preparando un abogado o una abogada para aspirar a ser notario? Hay que cumplir una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos, los más importantes, creo yo, son la práctica notarial, que es 12 meses ininterrumpidos de practicar en una notaría pública bajo la tutela de un notario. Por otro lado, tener 3 años de experiencia en el ejercicio del derecho y, por último, el examen de suficiencia, ¿no? Que el examen de suficiencia, la verdad es que es un examen complejo, es un examen complicado que tiene un grado de dificultad muy elevado. Por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer el examen, es un examen que se divide en la parte práctica y la parte teórica, y prácticamente estuvimos ahí todo el día, ¿no? 4 horas de ejercicio para resolver un tema práctico y otra cantidad de horas para la prueba teórica, donde hay 5 sinodales que te pueden preguntar de la práctica del derecho notarial o de cualquier materia, sea relacionada con la función notarial o no. Por eso decía la licenciada Lupita que es muy importante que el notario conozca de distintas materias del derecho, ¿no? Así es, para que se den cuenta más o menos de todo lo que tienen que prepararse. ¿Por qué en septiembre se escogió para hacer? Porque además es un movimiento nacional, Gonzalo. Sí, te comento, el 6 de febrero del 2007 se firma un convenio entre la entonces Asociación Nacional del Notariado Mexicano, hoy es Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos, representado en ese entonces por el subsecretario de Gobernación, el señor Francisco Ramírez Acuña. Siendo testigo el presidente de la República, Felipe Calderón, ahí se instituye como septiembre, mes del testamento. Y nace... Y el motivo de ese convenio era el otorgamiento del testamento para personas de escasos recursos, que tuvieran un ingreso, un salario de 3 salarios mínimos. Ahí nace, se instituye septiembre, mes del testamento. Hoy actualmente nos hemos ido más allá de ese rango de los salarios mínimos, pero bueno, con gusto se le atiende a la gente. O sea, se pensó primero para apoyar a la gente personas de escasos recursos, pero es que es algo que le cae a todos, ¿no? Porque incluso hay más bronca en los que más tienen, que son los que dejan más propiedades. De pronto ahí que se van a pelear. Y además el dato que dio en la cápsula introductoria nuestra compañera Débora Tornel, dice, el 76% de los mexicanos estamos conscientes de la importancia del testamento, pero menos del 4% se aboca a hacer esto. ¿Cómo está esta situación, Jorge? Mira, el detalle es simple. Todos pensamos y sabemos que nos vamos a morir. Sí, eso es lo único seguro que tenemos. Es lo único seguro es que nos vamos a morir. El detalle es que no sabemos cuándo. Entonces, como vamos posponiendo muchas decisiones en nuestra vida, la del testamento es una de las que más posponemos. Porque dices, bueno, me voy a esperar el próximo año en septiembre y lo hago. Y no es necesario esperarse tanto. El testamento, como veremos más adelante, no es un producto que cueste demasiado. Comparado con los problemas que representa para una familia en un momento determinado el dividirse, el confrontarse, el meterse en esa serie de problemas que representa, pues ya no está el que dirige, ya no está el papá, y ahora cómo partimos los bienes. Entonces sí es importante ese testamento y
Si nos vamos a morir, lo cual es seguro, ¿para qué esperar al próximo año en septiembre si lo podemos hacer este septiembre o el próximo octubre, ¿no? Claro, sin darle más vuelta a la hoja. José Manuel, ¿a qué edad se puede ya solicitar un testamento? Digo, porque hay que quizás ser previsores. Pero digo, a lo mejor a los 18 años, digo, yo soy tan responsable que ya voy a testar. ¿A qué edad se puede ya y qué se requiere? Pues mira, normalmente la promoción del mes del testamento es una promoción que hace el gobierno federal, el Colegio Nacional y los colegios locales del país. Es para promover una cultura de testar, ¿verdad? Y de evitar conflictos. Claro. Muchas veces nuestros papás, nuestros abuelos, en el aspecto de hacer un testamento, dicen que ya me voy a morir, ¿no? Entonces, o sea, no se entiende que es para darle seguridad jurídica y ver la transmisión de la propiedad a heredar de los familiares, ¿no? Y evitar problemas. Creo que eso es lo importante. A partir de los 16 años en adelante, ¿sí? Ya que pues, tiene que ser una gente con la capacidad mental y física y todo, para poder delegar esas facultades de la propiedad en favor de otras personas, ¿no? Tiene que ser de manera voluntaria, tiene que ser de manera espontánea, no puede ser de manera forzada ni ante ninguna autoridad que no sea un notario público, ¿verdad? Entonces, los requisitos pues es tener su credencial de elector, ¿sí? Acta de matrimonio, si se es casado por bienes en sociedad conyugal, para que puedan testar las dos personas, comprobante de domicilio, la CURP, los documentos normales que se pide para cualquier acto jurídico ante la fe del notario público. Cualquier tipo de propiedad se puede testar. ¿A qué voy? A lo mejor hay gente que dice, es que ¿sabes qué? ¿Para qué gastas? Si nada más tienes un terrenito, la mitad le va a quedar a Pedrito y la mitad a Martita, ni te metas en eso. No hay un impedimento si tengo poquito o es mucho. No hay impedimento. Cualquier cosa se puede dejar en un testamento. Claro. Un rancho, alhajas, ¿qué más? 100 casas, una casa. Un vehículo. Un vehículo. Cuentas bancarias. Pero aparte hay otra particularidad muy, muy importante. Si no, o sea, puedes testar los bienes que tienes ahorita y los futuros. ¿Cómo los futuros? Los que puedas adquirir en el transcurso de hasta que te mueras, ¿no? O sea, sí. ¿Y eso queda desde ya? Queda registrado ahí los bienes presentes y futuros. Vamos a irle aclarando todo al público y a mí también, por supuesto. Sí, claro. No es que yo tenga muchos bienes, ¿verdad? No, pero a todos de eso se trata este programa. Es que precisamente uno de los detalles comunes del testamento es que tú estableces que vas a dejar tus bienes presentes, estos y estos, pero también tus bienes futuros. ¿Cuál sería un bien futuro? Te compraste hoy un boleto para la rifa del TEC, te sacas la casa, te moriste, hay una casa. Ese bien futuro ya está dispuesto. Tú dijiste, los bienes presentes y los futuros serán para mi heredero fulano. Y ese heredero tendrá automáticamente tus bienes, como si los hubieras tenido a tiempo, pues no pasa nada con ello. Sí, sí. ¿Alguien que quiera agregar un poquito más acerca de esto? Pues que la gente, esta promoción es para que la gente tenga la cultura de hacer un documento seguro, serio, y para evitar problemas ante un juzgado y como aquí se ha mencionado en el promocional que hizo la televisora, pues evitar problemas futuros, porque verdaderamente ante la notaría siempre llegan gentes en el conflicto de la masa hereditaria, ¿no? Si no se deja el testamento, pues tienen que acudir al juzgado para poder hacer el juicio sucesorio intestamentario y que el juez pueda radicar y convocar a todos los que tengan o pretendan o tengan la afiliación, la consanguinidad y la acrediten para que puedan entrar a la masa hereditaria, ¿no? No necesariamente tiene que ver con sanguinidad. Digo, porque yo le puedo dejar algún terreno a lo mejor. Bueno, cuando el testamento, no hay testamento, sí tienes que acreditar por qué acudes ante
a pelear ese patrimonio. Perfecto. Sí. Bien, Guadalupe, Sí. decían hace un momento, nos decía José Manuel, bueno, hay que llevar una identificación de que yo soy el que voy a testar, etcétera. Y hay que llevar documentos de todo lo que yo voy a heredar. A heredar efectivamente su credencial de elector y otra credencial, si no la tiene a la mano, la del elector podría también identificarse con un pasaporte o bien con algún otro documento que sea fehaciente como una credencial del IMSS, su licencia de conducir y también si tiene los bienes, la copia de las escrituras de los bienes que va a heredar. Otra de las cuestiones es su acta de nacimiento, es muy importante su acta original de nacimiento. Y otra de las cosas es su acta de matrimonio, como comentaba anteriormente. Si tengo animalitos, si tengo ganado, ahí en ese caso, nomás También tengo hay que 20 acreditarlo. vacas, tengo que acreditar todo eso. También. Todo, también. el Todo testamento tiene que quedar. es un traje a la medida. Entonces se escucha a la persona que el interesado, el testador, el interesado en hacer el testamento y de acuerdo a la solicitud de la persona y sus requerimientos o su necesidad o la inquietud que él tenga, se hace un traje a la medida, ¿no? Puede ser un testamento universal, que es el que, como comentaba Chemanel, donde la persona dice que todos mis bienes presentes y futuros queden a favor de fulano, mengano, perengano por partes iguales. Ahí se entiende que entra todo, sin necesidad de especificar. Ahí entra ganado, entra inmuebles, entra todo. O puede ser la otra opción, es que sí especifique. Dice, oye, yo quiero dejar esta casa para mi hijo Juan, quiero dejar este ganado para mi hijo Pedro, quiero dejar el terreno que tengo en tal lugar para mi hijo Luis, y se hace el testamento de manera detallada, ¿no? Entonces depende de lo que el cliente pida, y el testamento es un documento muy noble, un documento que se hace de acuerdo a la necesidad de la persona. Como dices, un traje a la medida. Un traje a la medida. Exactamente. Sí, Lupita. Frecuentemente he encontrado casos en la notaría donde las personas piensan que el testamento puede ser por cada uno de los bienes. El testamento es único y ahí se es engloba personalísimo. Así es. En ese testamento vas a hacer uso y vas a disponer de tus bienes, ya sea si los tienes o no los tienes. Pero más que nada vas a declarar quiénes van a ser tus herederos y si quieres también solucionarlo de alguna forma, poner porcentajes en cada uno de ellos. Es muy importante también. Cuando dices es personalísimo, ¿qué es lo que jurídicamente quieren decir con eso? Que nadie, ni por medio de poder, pueden ir a presentarse ante notario a otorgar un testamento. Tiene que ser la más ¿Quién lo va a otorgar? que lo va a otorgar. No hay vuelta de... Bueno, vamos a ver, hay una situación, si la persona a lo mejor no está, digamos, apta para ir directamente a la notaría, digamos que está medio Voy enfermo. a su domicilio. Bueno, vamos a ir a plantear esta situación, porque ya me indica que tenemos que hacer una pausa más. Esto se está poniendo sabroso. Hagan, por favor, llegar sus preguntas vía WhatsApp o llamada telefónica, porque hay gente que está recibiendo sus comentarios. Una pausa más en Mesa de Análisis. Septiembre, mes del testamento, una decisión a tiempo. Evítese dolores de cabeza. El testamento es un acto personalísimo, revocable. Una vez que se expide un nuevo testamento, se revoca el anterior, siendo válido el último que se haya hecho. Es nulo el testamento que se haga bajo la influencia de amenazas contra su persona, sus bienes o sus parientes, por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentre en su cabal juicio, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Mesa de Análisis, hoy hablando de septiembre, mes del testamento, una decisión a tiempo. Había quedado en el aire, aunque ya más o menos se habían contestado, que pasa, lo ideal es de que la persona haga conciencia de la importancia de verlo en su testamento y va con el notario público y ahí queda, se hace todo el trámite. Pero, ¿qué pasaba si la persona a lo mejor está enferma o no puede trasladarse? Sin embargo, sí está consciente, pero no puede ir hasta allá. Dicen que ustedes van.
Ustedes van para Nosotros allá. podemos ir al domicilio de la persona, claro que siempre y cuando tengamos precaución en cumplir con los requisitos que la ley del notariado nos permite a los notarios en nuestra adscripción. Vamos a poner otro ejemplo. Obviamente, Sí, también, adelante. Jorge, que la persona que está en su casa y que se va a recoger la firma del testamento esté consciente de sus facultades mentales. Eso es requisito Eso es indispensable. indispensable, sí, porque hay veces que dicen, oye, por favor, notario, vaya usted a la clínica tal, porque va a ser un testamento. Sí, Mi ok. papá va a testar, pero ya mi va a papá ya no... Pero ya en la clínica está ya el inconsciente terapia del intensiva, señor en digamos. terapia intensiva. Por supuesto, no. Si el señor todavía va a operación o sale de la operación y está bajo los cuidados del médico o de la clínica, Pero y sobre todo está consciente y sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y se le explica qué es lo que va a hacer, pues con mucho gusto se hace. Si el señor no está, obviamente, en sus facultades, no se le puede recoger la firma. Ya ahí procederá De otra ninguna situación. manera. Eso ya procederá. quedará intestado el señor, ¿verdad? Intestado. Y es Obviamente. otra situación de lo que ya más o menos también platicaremos más adelante. Bien, ¿qué personas se involucran directamente en el proceso del testamento? Obviamente ya vimos a la persona que dice yo quiero heredar esto. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más tienen que ver con Bueno, el es notario? el para hacer- testador, 3 testigos idóneos que no sean parientes de los herederos, y básicamente es eso, y la libre disposición del testador para realizar su testamento. ¿Qué debemos entender por testigos idóneos, Gonzalo? Que no son parientes ni herederos, no pueden ser testigos los empleados del notario público. Si un notario pone a sus empleados de testigos, el testamento es nulo. Miren, tomen esto en cuenta, tomen esto en cuenta. Y quien yo lleve de testigo no tiene que ser familia. No, no. Ni De ningún subordinado, ni De empleados preferencia tuyos, no ni para- empleados ni tampoco. que sean subordinados tuyos. Tiene que ser, digamos, un amigo cercano, puede ser un compañero de trabajo, así es. alguien de Gente confianza. de confianza. Claro, Un compadre. Un compadre, puede ser. Y también, Jorge, aprovechando, hemos tenido nosotros, bueno, yo al menos en lo personal, problemas cuando voy a recoger una firma a un hospital público. ¿Por qué? Cuando voy al hospital público, Juan Graham, los familiares entro como si fuera me meten con un pase. Hablo con el paciente, en este caso el testador, y me dice cómo quiere su testamento. Entonces yo voy a la notaría, regreso y ya con el libro no me dejan pasar. No me dejan pasar porque me dicen, es que solo pueden pasar 2 personas y no es hora de visita. Le digo, no vengo a visitar al señor, soy notario público, va a firmar su testamento y tiene que ir acompañado de estos 3 testigos. La tercera ocasión que se me presentó un problema similar, le dije, no voy porque no vamos a hacer nada. Y se corre además el riesgo de que si no te dejan entrar, digo, a lo mejor la persona fallece y ya no alcanza ni siquiera a firmar. Sí, y son trámites burocráticos. Pero Esto bueno, dependería de Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Bueno, pues aquí, hacemos aquí el llamado, ¿verdad?, a la Secretaría de Salud para que también se ponga a platicar con el Colegio de Notarios y vean cómo pueden, en estos casos, permitir ese tipo de accesos, ¿no? La última vez me dijeron que el jurídico tenía que revisar mi documento y eso no es posible. ¿Nadie puede ver eso? No tiene el jurídico de un hospital, no tiene que saber ni enterarse qué es lo que está disponiendo. Eso la nada más persona. lo tiene que saber el que está testando Y sus testigos. y su testigo y obviamente el notario. Así es. Porque además los herederos se van a enterar hasta el final del asunto, ¿verdad? Pues con O el el mismo testador testamento, les dice. con el O él mismo se los dice. testamento que se realizó, ¿verdad? Vean nada más los vericuetos que tiene. La señora Rosa Martínez, ¿se puede recuperar una vivienda que di en donación a mis hijos y renuncié al usufructo vitalicio? A ver, va de nuevo. ¿Se puede recuperar una vivienda que di en donación a mis hijos, pero renuncié al usufructo vitalicio? No. Si no porque ya tiene, la- Bueno, la revocación usted de diga. la donación es por la vía judicial. Y tiene que ver que el donante haya caído en pobreza extrema, que el donante haya sido ingrato con esta persona y que no hayan pasado más de 5 años, puede tramitar la revocación vía judicial, Bien. no ante notario.
¿Alguien que quisiera agregar algo de esto? Bueno, Pues, sí. en relación al testamento, como comentamos con Jorge Pérez Alonso y contigo, el testamento toda persona puede heredar. Yo puedo hacer mi testamento y yo le puedo dejar a TBT mi patrimonio si así lo quiero, independientemente porque es una voluntad mía. Jorge de ¿sí? Dios. O a mí Entonces, mejor. o a Jorge, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los hijos son los que van a heredar. Si no se hace el testamento, ahí sí tienes que hacer el juicio sucesorio intestamentario y acreditar la filiación de los que tienen derecho a esa masa hereditaria. Son las diferencias que hay ahí, ¿no? Para que no se confunda la gente y entre mejor redactado, más claro y más sencillo se haga el testamento, por eso, como decía Lupita, hay que llevar las actas de las escrituras de las propiedades. Si tiene uno una concesión de un taxi, ¿verdad? Pues también se lleva la concesión de un taxi, el vehículo, la factura de un vehículo, las cuentas bancarias. Si hay alhajas, bueno, pues describir las alhajas que se tienen o la factura que se tiene de esas alhajas, ¿verdad? Para describirlo, tarjetas, cuentas, etcétera, ¿no? Todos los documentos que acrediten, si tengo un negocio, un depósito, no sé, llevo los La permisos, licencia, las los licencias, permisos, sí. que todo además esté al día y que esté bien. Exactamente, ¿verdad? sí, sí. De Otra cuestión Balancán. importante, Sí, antes adelante. que prosigamos, una figura que también se ve mucho es que cuando el testador no sabe escribir o no sabe leer, Es correcto. hay que llevar otro testigo más diferente a los tres De los primeros. tres testigos que mencionábamos, un Así testigo es, más. un testigo más. ¿Y qué función tiene ese testigo? Ese testigo va a firmar a ruego de quien no sepa y quien no sabe leer, el testigo va a leer por él. Entonces serían dos testigos si no sabe leer y no sabe escribir. Dos. También el testamento que quiera dar una persona invidente lleva dos testigos más, aparte de los de la ley. Un testigo le lee el testamento y el otro firma nombre y ruego de él. O hay personas incluso que tienen parálisis, ¿no? Que nada más pueden hablar, están conscientes, todo, pero no pueden mover las manos ni nada. Allí también Sí, Un entonces, testigo. se tiene que a acreditar. su ruego firma otra persona. Otra persona. De Balancán, los notarios, mira, está interesante, si el público es maravilloso. Los notarios se pueden prestar a inventar que los bienes son de alguien a quien se los deje y prestarse a actos de corrupción. ¿Cómo se puede evitar eso? Dice alguien que habla de Balancán. El que guste, ¿eh? Sí se han dado casos de pronto de situaciones. No, que estemos enterados, no. Precisamente por algo uno es notario. Tiene que ser una persona honesta, proba. Bien, Juan Antonio Olmedo de Comalcalco, si muero y no hice testamento, ¿qué pasa con mis bienes? Órale. Un Eso juicio sucesorio. Es que la sucesión es la transmisión de todos los bienes y derechos de una persona que no se extinguen con la muerte. Esa es la sucesión en general. Y hay dos tipos de sucesión. La que es testamentaria, que es la que se hace a través de un testamento y se cumple la voluntad del testador. Lo que el testador dice ahí en ese documento es lo que se hace. Y la intestamentaria, que es este caso. Cuando una persona no hace testamento y fallece, entonces entra a un juicio o debe entrar a un juicio sucesorio intestamentario, donde el juez determinará, de acuerdo al entroncamiento, a las pruebas que se le presenten, etcétera, quiénes son los herederos de los bienes de la masa hereditaria que haya quedado, ¿no? Entonces se va, por un lado es lo que rige es la voluntad del testador cuando hay testamento, y por otro lado lo que rige es lo que dice la ley. En principio los herederos son los hijos, ¿no? En principio, aunque hay que analizar el caso concreto. Los hijos, digamos, reconocidos, porque luego a veces a los difuntos les salen hijos e hijas por todos lados. Y también van y reclaman los suyos. El que acredite reconocidos. con su acta de nacimiento que es hijo. No importa si es de matrimonio, no es de O matrimonio. sea, adoptado. No importa. La cosa es que Tiene que acreditar que se tenga... acredite filiación, el entroncamiento, su filiación. ¿no? Mira, cuando no hay testamento, por ley heredan el cónyuge y los hijos. Cónyuge supérstite y los hijos, dependiendo el matrimonio que hayan celebrado. Si fue por sociedad conyugal, el cónyuge hereda el 50% y los hijos el 50% restante. Cuando no hay cónyuge y no hay hijos, heredan los padres. Si no hay padres, heredan los hermanos. Ya será por estirpe. Lucía Bojorques Méndez de Villahermosa, saludos y abrazos a todo el panel. ¿Todos los notarios cobran lo mismo por un testamento? En este mes sí, todos cobramos lo mismo. Los que se adhieran al programa.
al programa. O sea, No es obligatorio. No, obligatorio. Va, o sea, porque algún notario a lo mejor dice yo no estoy adherido al programa, entonces yo tengo mi tarifa, es esta. Exacto. ¿no? Así es. Bueno, aquí hablaban ya específicamente cuál es el precio de un testamento. ¿Dependerá el testamento de la cantidad de propiedades que van a dejar? Si dejan Mira, mucho, si dejan estamos poquito. en este mes de septiembre, que se extiende hasta octubre, vamos a realizar al precio de 2,000 pesos más los impuestos y derechos, el testamento universal. El testamento universal es, yo dejo a mis hijos tal predio, 2 predios en partes iguales. Ahí entran los bienes presentes y futuros. Que no vamos a hacer la relación de los predios, porque también se han dado casos que nos vienen personas con 10 predios y no es parte del programa. Bueno, y ese es un tipo de testamento, el universal. Testamento universal. ¿Y el otro testamento? Eso pues ya queda a criterio de cada notario. Ya de cada notario, ese ya va más específico. Bueno, la señora Mónica López de Cunduacán, ¿cómo saber si un testamento es original o es falso? A ver. Ahí hay varias opciones. El testamento es un documento en principio muy seguro. En primer lugar porque se hace ante notario público. En segundo lugar porque nosotros como notarios tenemos la obligación de informar a un registro nacional de testamentos. Entonces no importa que el testamento se haga en Villahermosa y la persona fallezca en Chihuahua, el testamento va a aparecer. O sea, cuando se haga un juicio... Es válido a nivel nacional. Es válido, sí. Lo que tendría que hacer la persona en ese caso concreto es ver ante qué notario se otorgó el testamento, acercarse a la notaría y ver que el notario le confirme que efectivamente en esos libros se encuentra ese testamento. O en su caso, ir al Archivo General de Notarías y preguntar también si ese testamento es original o no es original. Hay que entender que el testamento no es un documento que se hace y se le entrega a la persona, sino le queda al notario. El notario es el que tiene el documento. O se le da una copia o alguien para que alguien pueda decir, por el caso de, no, mira, yo aquí tengo este testamento y dice que todo me queda a mí. Es que técnicamente el original le queda al notario, que es el que se firma en el libro del notario. El notario expide un testimonio que se le entrega al testador y el testador lo guarda, ¿no? Y además la información general del testamento se informa al Archivo Nacional de Testamentos. En abundancia, lo que tú comentas, también podríamos decir de que el testamento, en el testimonio que se le entrega al cliente, nosotros tenemos obligación de tener ciertos requisitos de seguridad, como cuáles? Hologramas de seguridad, nuestro sello, ciertas candados firma. que nosotros también tenemos, cada quien individual, en sus escrituras, la firma. Entonces, eso ya hace al testamento, al testimonio, que es válido. Quiero decirles que yo he sido, vamos a hacer una pausa, pero quiero decirles que yo he sido testigo en 2 ocasiones de este tipo de trámites y nos leía como testigo y leían y releían y si alguien no había entendido algo lo volvía a leer el notario hasta que a todos nos quedara, primero que nada el que estaba testando y a los demás están todos de acuerdo, les quedó totalmente claro y a firmar y firmar y firmar. Es un proceso interesante, es legal y es necesario. Vamos a hacer una pausa más aquí en Mesa de Análisis. Estamos hablando de septiembre, mes del testamento, una decisión a tiempo. Ya tenemos más llamadas, seguramente van a llegar otras. Regresamos. El albacea es la persona designada en el testamento para que sea responsable de hacer cumplir la última voluntad del testador. Después de aceptar su cargo, se encargará de cuidar y dar destino a los bienes que disponga el testamento. Su función principal, una vez fallecido el testador, es la de cumplir con el testamento, por lo cual deberá acudir ante el notario y presentar el acta de defunción del testador y el testimonio del testamento. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Televisión Tabasqueña de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco hablando de septiembre, mes del testamento, con miembros del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos de Tabasco. Decíamos antes de irnos a este corte, ¿no? De la importancia de testar, que todo quede muy claro y de que se evitan muchísimos dolores de cabeza, ¿verdad? Sobre todo, es lo más importante, Jorge. ¿No? Mira, al hacerse un testamento,
pues estamos estableciendo nuestra voluntad, estamos dejando dicho cómo queremos que nuestros bienes se repartan. Cuando no se hace eso, empieza el conflicto familiar. Si tenemos un rancho amplio, pues todos van a querer la parte de arriba o la parte que está en el centro, nadie va a querer la orilla, nadie va a querer el fondo, y eso hace que la familia se pelee, empiece a pelear precisamente por sus bienes. Esa discusión va a hacer que esa familia termine rompiendo sus relaciones de cualquier forma. La única manera de que uno se asegure de que mi voluntad es que a Juan, a Pedro y a fulano le toquen los predios en las condiciones como yo quiero, es que yo lo diga. Porque cuando uno muere, pues ya uno no puede hablar. Sí, pues ya. Y entonces la autoridad que en un momento determinado ejercitamos o ejercimos sobre la familia desaparece. Y entonces nunca falta un heredero incómodo que de repente dice, ok, yo estoy de acuerdo, pero mi papá lo dejó a todas partes parejo, pero yo quiero un 20% más, un 10% más de lo que me corresponde si quieren que firme. Porque yo cuidé el rancho. Porque yo lo cuidé. Y si no, no firmo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues si estás en un intestado, pues eso va a pasar, el predio se va a destruir, vamos a dejar cerrada la casa, la humedad la va a destruir, no va a haber mantenimiento, no va a haber nada que le sirva. El resultado va a ser una casa que se acabe en corto tiempo. Si tú dejas en un testamento, dices, esta casa va a ser para mis 2 hijas, y el producto, si no se ponen de acuerdo a quién se queda abajo, quién se queda arriba, se vende, pues eso va a ser. Ahí nadie entra a pelear, mientras en cambio en el otro lugar te va a entrar un heredero que no estaba en tu lista, un hijo que a lo mejor tú a tiempo le diste bienes, y dices, bueno, a este no le toca, porque ya le di. Pero si no lo dejas establecido en el testamento, él va a entrar porque tiene derecho. Claro. Sobre eso, por aquí tenemos un comentario. Vamos a entrarle a lo que es la figura del albacea. ¿Quién es o qué hace el albacea? Bueno, mira, en primer lugar, abundando en lo que dijo mi compañero Jorge, notario, sí. El acudir y hacer el testamento ante un fedatario público y un notario, que gozamos de esa fe pública delegada por el Estado, somos gentes responsables, honestas, y que damos la seguridad y la certeza jurídica de los documentos que ante mi fe se expiden. O sea, si acuden a hacer cualquier acto jurídico o hecho jurídico ante la fe del notario público, las personas que acuden tienen la seguridad jurídica, que es un documento que lleva la certeza y las formalidades y la trascendencia jurídica que debe tener. Ahí no hay vuelta de hoja. Todos gozamos de respeto ante la sociedad y somos gente que tenemos ante el colegio y ante la sociedad prestigio de que somos gente responsables y correctas, ¿sí? Porque son requisitos que tenemos que acreditar para ser notarios públicos. La otra, el testamento es un acto solemne. Como dices tú, se lee, has acudido a varios, se leen, están de acuerdo, el notario tiene que percibir toda esa situación, si hay un conflicto, pues aclararlo ahí ante la persona que está expresando su voluntad. O si alguien no está de acuerdo, se tiene que modificar. Todo se tiene que modificar. Y la otra del testamento, que tú lo puedes hacer hoy y revocarlo dentro de un mes o mañana, ¿sí? O sea, lo puedes modificar hasta antes de tu muerte. Las ¿sí? veces que sea. Las veces que sea. Un hijo ya que le habías dejado algo, oye, pues ya ahorita tengo, pues ese no, se portó mal conmigo, ese no le toca eso. Ya lo tenía contemplado, ya le pongo una tachita y hago otro testamento, ¿verdad? O alguna otra cosa que pues ya va uno para grande y una gente que te esté cuidando y que está pendiente tuya porque luego los hijos se alejan, ¿verdad? Pues yo le dejo una propiedad a la gente que me cuide, ¿verdad? Y que me procure, que me dé mis medicinas, ¿verdad? En dado caso que no haya una gente cercana a un familiar, ¿verdad? O a un familiar que se apegue conmigo a mis cuidados que necesito como gente mayor. Entonces, pero eso tiene que hacerse un testamento para poder dejarle ese patrimonio o esa voluntad, expresarla como atinadamente dijo Jorge. Bien, preguntaba yo lo del albacea. El caso del albacea es la persona que va a hacer cumplir la voluntad del testador. Exactamente lo que el testador se plasmó en el testamento, el albacea es quien va a hacer cumplir el... ¿En qué momento entra en función un albacea? Porque digamos, si todos somos adultos y yo ya le dije a Gonzalo qué es lo que voy a hacer, pues ya ahí no necesito albacea, ¿o sí? O ahí no, o cuando quedan menores, ¿o cómo es? No, el albacea entra en función en el momento en que se abre la sucesión, en el momento de la muerte del testador, que acudan ante notario público
o bien que lo hagan ante un juez. En ese momento entra en función el albacea. ¿Quién lo nombra, el albacea? ¿Cómo se designa? En el testamento lo nombra el testador. El testador dice, yo quiero que esta persona se encargue de ver todos estos asuntos. Así es, de ver En todos los síntesis, como dice Lupita, es el administrador de esa voluntad que se cumple. Es el que administra los bienes y supervisa que se den adecuadamente como la voluntad del testador. A veces sucede entonces, a veces que algún padre, digamos, de familia dice, al yo faltar, o mi esposa, mi hijo mayor o mi hija, la del medio, pero que creo que es muy responsable, Claro. ella queda, Así ella es. se va a encargar de todo el changarro, ¿no? Así es. Para O un entender. extraño. Es O un correcto. extraño, a lo mejor O mi un compadre, extraño, o, sí, o claro. mi amigo, Sí, qué sé el yo. que le tengas más confianza. Va. José del Carmen dice, somos 5 hermanos. Mis padres ya nos dieron en partes iguales a todos. Ya tenemos planos cada uno. ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Hay que tramitar escrituras o con quién hay que acudir? A ver, ya hay propiedades, ya a los 5 les dieron todo. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Para legalizar. Habría que ver. Tienen dos opciones. Hacer el testamento en base a las fracciones que están mencionadas en los planos o hacer la donación. Si hacen la donación y el predio sale del dominio del testador, ya no tiene caso hacer testamento. Va. Salomón Morales Jiménez de Nacajuca. Desde hace más de 5 años pagué la hipoteca Fobiste y aún no me entregan escritura de la casa. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿alguien le dice algo de esto? Esto ya es otra cosa, me parece, ¿verdad? Sí, es otra cosa. Ahí Pero, bueno, puede- pero también tiene que ver con cuestiones notariales. Pueden Sí, claro. acudir al colegio de notarios a presentar su queja. Así es. Bueno, de una vez decimos, ¿dónde está el colegio de notarios o algún teléfono para tenerlo por Calle ahí? del Escribano, esquina Diego de Godoy, Tabasco 2000, Calle del Escribano, esquina Diego de Godoy, contra esquina de la Tabasco. CEMIC. contra esquina de la Semilla, pues está muy cerquita de aquí. Sí. ¿No? Muy cerquita de aquí. ¿Algún teléfono? No me lo sé. A ver, ¿alguien sabe algún teléfono? ¿O algún teléfono para dar? A ver. 9933-114605, que es mi celular, me pueden hablar. Bueno, muy bien. Con gusto los 9933 114605. 114605. Muy bien, muchas gracias. Bien. Cuando una persona muere, ¿cómo saber si dejó testamento? Laura Villegas, de Gaviotas Norte. Hay dos maneras. Primero, tienen que acudir al juzgado civil, familiar, y denunciar el intestamentario. El juez, por ley, manda un oficio al registro público del archivo de notarías verificando si esa persona otorgó testamento. Si otorgó testamento, ahí va a aparecer qué notario lo hizo y todo. Si no otorgó testamento, se van por el intestamentario. Raimundo Hernández, ¿qué hacer cuando el testamento queda hecho, pero la propiedad queda embargada? Está interesante esto. Ahí Bueno, el heredero decide si acepta o no la herencia. En el testamento de mi padre dice que los muebles e inmuebles u otras cosas pasan a nombre de su esposa. Ahí entra su ganado, porque el abogado dice que eso no, que eso queda intestado, el ganado. Esto está interesante. En el testamento de mi padre dice que muebles, inmuebles y otras cosas pasan a nombre de su esposa. Ahí entra el ganado, porque el abogado dice Pues que eso no, que eso queda intestado. Los semovientes son muebles. Son muebles. Los semovientes son muebles. Son muebles. Sí, porque se mueven. Entonces, sí va, Sí entra sí, directamente. Entra todo lo que está a nombre de él. va todo. Todo va. Ni modo, se fue el ganado. María del Carmen Padilla, de Comalcalco, ¿cómo cuánto cuesta un testamento y qué requisitos necesito? Bueno, ya algo se platicó de esto, pero hay que repetirlo. ¿Cómo cuánto sale un testamento y qué requisitos necesito? 2,000 pesos más impuestos y derechos en el mes de testamento, que se amplía a octubre también. Ah, caray, o sea, ¿se amplía? Sí, ya a nivel nacional se está ampliando. ¿Todo meses. octubre? Todo octubre. O sea, todo septiembre y todo octubre. Va. Se necesita que el testador vaya a hablar con el notario y presentar 3 testigos idóneos que no sean parientes ni herederos. Vale la pena aclarar, bajo el régimen que estén casados. Si están casados bajo separación de sociedad conyugal, y fueron bienes adquiridos dentro del matrimonio, únicamente podrán heredar el 50%. Y el otro cónyuge el otro 50%. Entonces ahí tienen que hacer 2 testamentos que se le llama testamentos cruzados, donde el señor le da a su hijo Juan
el 50% y la señora le deja a su hijo Juan el otro 50%. Bien, eso está interesante, ¿eh? Este año, Jorge, el Colegio Nacional del Gobierno Federal, en reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que siempre están al pendiente y al cuidado de nosotros, llegó al acuerdo de que el personal de la Policía Federal, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Marina Armada de México y el Policía Estatal, los bomberos, ¿sí? Protección Civil y bomberos. Protección Civil y bomberos. Todos los uniformados, que son gente que pues de alguna forma siempre nos presta un servicio, sobre todo la Guardia Nacional, los militares, con esta cosa tan complicada de inseguridad a nivel nacional, pues vamos a darle el testamento de manera gratuita, nada más salvando los impuestos, ¿no? Ese es un acuerdo que se tiene a nivel nacional con el Colegio Nacional y con el Gobierno Federal. ¿Eso empieza a correr a partir de ahora? A partir de este año, y pues la cultura del testamento pues tiene 17, 18 años que estamos tratando de fomentarla, la cultura, porque es un poco también cultural este aspecto. Totalmente cultural, mi querido Chamanel. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa más en esta mesa de análisis, que qué bueno que le está llamando mucho la atención, están llegando muchas llamadas del público, de eso es que se trata, mantenerlos informados de estos temas torales, hombre. Estamos al servicio de ustedes, regresamos rápido. En el supuesto de no dejarse un testamento, la ley establece quiénes serían los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones pueden no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno. Es altamente satisfactorio para quienes estamos en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco tener este tipo de programas y sobre todo tener la gran respuesta del público. Muchas gracias de verdad por seguirnos, por creer en el esfuerzo que todos los días hacemos durante toda nuestra programación, pero en especial en este programa, además por la calidad de invitados que procuramos siempre tener, y nuevamente gracias a todos ellos. Mi compadre murió, dejó su casa, sus 3 hijos, son menores de edad, 18 años estuvo en unión libre y 25 años separado de su ex esposa. Nunca se divorció. ¿Podría la esposa quitarle la casa a sus menores hijos? Si hubo un testamento, ¿no? Si hubo un testamento, pues a lo mejor no hay. Es que eso se tendría que ventilar por la vía judicial. Por vía judicial. Sí, ahí depende. Es sabio el dicho que señala que papelitos hablan, ¿no? Entonces es importante acercarse al notario, llevar la información que tengan adecuada de cuándo se adquirió el inmueble, si se adquirió estando casados, si corresponde a ese matrimonio, etcétera, y analizarlo, ese caso concreto en particular, para poder decirle si entra, no entra, o qué hacer. Independientemente de que les busquen a cada uno de manera personal, que es lo ideal, porque son todos profesionales debidamente acreditados. Vamos a recordar la dirección y ya tienes el teléfono, Gonzalo, del Colegio de Notarios, por favor. Es calle del Escribano 110, esquina Diego de Godoy, Tabasco 2000. El teléfono es 316-1104, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. 316-1104. El teléfono. Van a tener bastante chamba, ¿eh? Qué bueno. Bueno, de eso se trata, ¿no? Fíjense que... Sí. También quería aclararte, nosotros damos la asesoría gratuita no nada más en el mes del testamento. En todo tiempo, en todo el año y en cualquier situación, la asesoría es gratuita. Bien. Hay que recordar además que el notario público no nada más se dedica a la cuestión testamentaria. Ellos hacen una gran cantidad de otro tipo de acciones para las cuales están calificados. Ya platicaremos de eso en otra ocasión. Miren, con lo que hablábamos de los bienes muebles e inmuebles, de la persona que decía que qué pasa con el ganado, dice, un licenciado le dijo a mi mamá que el ganado no queda intestado por no especificarlo, Javier Luna de Jonuta.
¿Qué se le dice ahí? Es que en el testamento habría que poner el sello del ganado. O lo que es el fierro. que Sí, conocemos como el dibujar un dibujito ahí o cuáles son las características del fierro. fierro. Y esto acreditará que ese ganado sí está... Sí, registrado ¿Quién es? en la ganadera y todo eso. Va. ¿Una persona puede hacer un testamento identificándose con la CURP y llevando 3 testigos? No, Dice Juan. No, tiene que ser con la credencial Con de lector fotografía. o pasaporte. Pasaporte o credencial de lector. Licencia de ¿Licencia de manejo? Conducir. Sí. La licencia Sí. de conducir también tiene foto. También. Sí, que la CUR no tiene foto. Sí, no, la CURP es un documento nada más así. Pero el documento más idóneo que le da más seguridad a la operación es La credencial del INE, El ¿no? INE. Pregunto, una persona O el quiere hacer... pasaporte, ¿verdad? Bien, una persona quiere hacer su testamento, pero tiene más de 80 años. Se encuentra con problemas de salud, cáncer terminal. ¿Necesita llevar certificación médica psiquiátrica? No necesariamente el notario hablará con esta persona y si le contesta fehacientemente no hay ningún problema. Soy Gaspar. ¿Qué pasa cuando un sobrino se agarra? Esto está interesantísimo. Un sobrino se agarró las escrituras que dejó mi mamá del panteón de Atasta de una bóveda y no lo quiere entregar a mí, que soy el hijo. Bueno, si la mamá vive puede ir a servicios municipales a buscar una copia del título. Lo que Y tiene que la ver mamá se lo puede, en el ayuntamiento. en el ayuntamiento, sí, donárselo a él, Y si vive donarse. la mamá. Bien. Y si está hecho en una escritura, expresado en una escritura el lote o lo que sea, pues pedir un segundo testimonio ante el notario que lo hizo, ¿verdad? No, porque ahí debe estar el nombre del notario, ¿no? Sí, claro. Claro. María Isabel Acosta es una persona de la tercera edad, carece de medios económicos. ¿A quién debo acudir para hacer el testamento del sector Coquitos de Gaviota Sur? Con cualquier notario. Un notario. Con cualquier notario. Este es el momento de acudir, sobre todo si son personas de escasos recursos. Así es. Ya quedó claro. Para eso es el que programa. Para eso precisamente. se hizo. Para ¿verdad? Lo eso de se hizo el septiembre, programa. mes del testamento. Tengo una casa de Infonavit, no le he pagado. ¿Puedo dejarle a mis hijos la casa? Sí. Sí. Aunque no lo haya pagado. Sí. Me imagino que debe estar en trámite, pagando. Sí, mira, Entonces, Infonavit tiene, al igual que los bancos, un seguro de vida. Si llega a fallecer el derechohabiente, el crédito se cancela. El seguro lo cubre. ¿Puede llevar las escrituras viejas? Porque tengo que actualizar los planos para hacer un testamento. No. Puede llevar las escrituras viejas. No es necesario No es actualizar necesario planos ni nada. actualizarlos. Así es. No, aunque haya hecho modificaciones yo en la casa o en el rancho que quiero dejar. Eso no tiene nada que ver, ¿no? No, porque es el mismo inmueble. Él va a dejar su inmueble, el lote 5. Esté como esté, con una casa o con 10 edificios, es todo eso lo que yo voy a dejar. Así es. Claro. Soy de Aguadulce, Veracruz, María. ¿No tiene revocable el testamento si existen hijos por fuera del matrimonio actual? De Aguadulce, Veracruz, María. ¿No tiene revocable el testamento si existen hijos por fuera del matrimonio actual? Bueno, es que el testador tiene que en primer lugar dejar a salvo las obligaciones alimenticias. Si los hijos son menores, él está obligado a dejarle alimentos, con independencia de que señale a un heredero diferente, ¿no? Lo mismo pasaría si tiene responsabilidad hacia los papás. Cuando en un testamento se reconoce un hijo, que esa es una de las posibilidades que hay, aunque el testamento se anule, ese reconocimiento del hijo queda válido. No hay manera que tú puedas en un momento determinado quitar a ese hijo que ya reconociste del Claro, testamento. es oficial. que Es su hijo oficial, legal. entonces en ese caso no se puede. Bien. Alfredo Guillén de Huimanguillo. Hace 5 años mis hermanos se quedaron con lo que dejó mi papá. ¿Cuántos años tengo para reclamar mi parte? Dicen ustedes que no pueden vender, pero ellos ya vendieron. Bueno, no es que nosotros digamos que no pueden vender. O sea, técnicamente, si la persona falleció, tiene que ir a firmar él. Y no hay manera que un muerto vaya a firmar. Entonces, si vendieron, es porque o falsificaron la firma del señor o suplantaron al señor, o el señor antes de fallecer hizo la operación. O sea, ningún notario recoge firmas en el panteón, pues. ¿Esto aquí qué implicaría? ¿Que esta persona abra un juicio? Para Si vender la el situación? testador vendió, el testamento queda sin efecto, porque ya no hay bienes a repartir. Pero si la operación se hizo posterior a la muerte del testador, entonces sí habría que hacer las investigaciones adecuadas. Pero ahí no tiene problema. Lo que le recomendaríamos es que vaya al registro público y cheque la escritura. Ahí va a decir quién vendió y cuándo vendió. Claro.
Si una persona firma en estado de ebriedad un documento dejando como sucesor a otra persona y dejando a sus 5 hijos sin nada, ¿qué se puede hacer? No se puede firmar No, testamento. en primera primera se no puede pueden firmar. entrar a la notaría. A la notaría una Sí, Van está en estado de inconveniente, ebriedad. intoxicado por lo que sea. Intoxicado, ni Droga, drogado, ni alcohol. nada. Así es. De De ninguna entrada. forma. De ¿no? entrada. De entrada ese documento, y si lo firmó eso, de eso no es válido, ¿no? Digo, No fue ante notario. No fue ante No fue ante notario, notario. seguramente. Ante nosotros no. Luis Cortázar de Nacajuca, mi padre falleció hace año y medio, dejó un testamento. ¿Cuándo y cómo podemos saber su contenido? Mi Mira, padre falleció hace año y en medio, ese caso- quedó un testamento. ¿Cuándo pueden saber Mira, en qué quedó la cosa? una vez que la persona fallece, te piden tu acta de defunción. A partir de ese momento tú puedes ir a un juez familiar y solicitar inmediatamente el juicio testamentario. Lo que van a hacer ahí es que van a mandar a preguntar qué pasó con ese documento. Y te van a decir, ¿hay testamento o no existe testamento? Y si hay testamento, me lo Por la leen ahí. misma, se mandan el testamento y se cambia el juicio de intestamentario a testamentario. Y ya se sigue la voluntad del difunto. Ok. Pero entonces tiene que ser, ahora sí que con todo respeto, sobre el muerto las coronas, ¿no? No esperar Bueno, más hay tiempo. quienes dicen de una forma más fría que no necesitas esperar los 9 días. El albacea cuando ya tiene el acta de función ya es albacea. Al arrancar los rezos, arranquen el asunto. con Bueno, el no notario. tampoco, pero a veces pasa. Pues casi. No hay que, Pero- tiene año y medio, dice que falleció su papá. Sí, no hay Y que todavía esperar quieren tanto saber. tampoco. Pero se han dado casos igual que al día siguiente del que sepultaron a la persona, llegan a la notaría a hacer sus A lo que trámites. van, y Sí, como claro. van, digo ya. Si O ya ya vaciaron la casa y Porque todavía no hay Qué un bárbaro. tiempo específico para eso. no hay regla para eso. no hay regla. Mi hermana tuvo una hija, pero la registró como su hermana. Mi hermana ya falleció y su esposo dice que todo es de él, dejando desprotegida a su hijastra. ¿Qué se puede hacer ahí? Está interesante esto. Lo vamos a dejar en el aire porque ya vamos a regresar al último bloque, ¿eh? Gracias por estar con nosotros aquí en Mesa de Análisis. De verdad, hay muchas llamadas del público. El dejar testamento es una sencilla medida de prevención para que se cumpla exactamente tu última voluntad y que cuando faltes no se causen mayores problemas y gastos a tu familia, protegiendo con esta decisión el patrimonio que lograste formar a lo largo de tu vida. Gracias por seguir con nosotros. Les saludamos nuevamente. Si está viéndonos vía televisión, vía Facebook Live o nos escucha a través de nuestras estaciones en amplitud y frecuencia modulada. Miren, me encontré por ahí esto, que es una publicidad del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Un saludo hasta la tierra de las panetelas, donde dice, hereda bienes, no problemas, testamento hológrafo. El Ayuntamiento de Zapata te invita a realizar en el mes de septiembre el testamento hológrafo. ¿Qué es esto, notaria Lupita? Bueno, si bien es cierto, el testamento hológrafo es aquel que se escribe con de puño y letra de la persona que está testando. Pero hay una situación muy importante, que el testamento hológrafo debe de ir a depositarse ante el registro público de la propiedad. Y en este caso, nosotros pedimos de manera muy especial que los zapatenses no caigan en ese tipo de publicidad, porque los únicos que dan seguridad jurídica somos los notarios públicos, única y exclusivamente. Aquí hay una cuestión muy importante también, que en cuanto al momento en que se otorga un testamento hológrafo, no debe de ser ante una autoridad, por ejemplo, aquí que dice municipal, sino ante un notario público. Este testamento ha quedado en desuso y el único que prevalece es el testamento público abierto, que es el que nosotros recomendamos ampliamente para su seguridad. Bueno, ahí está, para que ustedes se informen bien antes de caer en alguna situación que a lo mejor ustedes van de buena fe a hacerla, pero cuidado, porque eso puede heredarle dolores de cabeza a sus seres queridos. ¿Qué sucede si el notario fallece y desaparece la notaría? Dice la señora Rosa Martínez. Mira, la ley del notariado establece que cuando una notaría se cierra, se manda al archivo de notarías. Ahí quedan los libros y se lo nombra un nuevo notario para esa notaría. Pero los libros ahí están. Y como lo importante al final del día es que los libros van a permanecer, ahí va a estar el testamento. Puede pedir una copia hoy o después de lo que quieras.
Mario Coronel de Centro pregunta por qué en otros estados de la República ya no llevan testigos para hacer un testamento y aquí en el estado se sigue con la misma modalidad. Mira, aquí hay un problema simple, es un problema de leyes. Hay 1000 reformas en el país, nuestra Cámara de Diputados hace su esfuerzo, no es suficiente. Nosotros tenemos varias iniciativas solicitándolas ahí que se mejoren. Esa es una de esas. Una de las causas por las que la gente no quiere hacer testamento es que le es difícil conseguir 3 testigos a quien le tengas confianza de los secretos que vas a decir. Porque muchas veces tienes tus secretitos ahí que... Hay reconocimientos de hijos en el testamento. Entonces, eso quieres que se enteren después de muertos, no antes. Sí, claro. Entonces tienes que tener 3 testigos de confianza y con todos los requisitos que tienen los testigos no los consigues con facilidad. Si tú los quitas, pues ya es más fácil hacer el testamento, más sencillo. Bien. La señora Alicia Jiménez, tengo un solo hijo. ¿Debo hacer testamento o solo pongo la escritura a su nombre? Como guste. Que De- ponga de la las dos escritura a cosas su le nombre funciona, y ¿no? se reserve el usufructo vitalicio, listo. Que le haga la donación de las propiedades y De se una vez ya reserve la el uso deja de su y fruto. ya quedó. ¿Verdad? Sí. En relación en lo de la albacea, le quedan a deber al público, ya que la albacea nace a voluntad de los herederos cuando tramitan el juicio sucesorio intestamentario, ya que será quien represente legalmente la sucesión. Eso, precisamente, cuando Eso. no hay testamento, en el intestamentario los herederos designan al albacea. Cuando haya un testamento, el testador designa al albacea. Dice Carla Ábalos, en mi testamento pusieron una letra mal de mi nombre, ya pedí que el notario la cambie, pasaron los años y nada, ¿qué hago? Sí, porque eso puede ser un problema, ¿no? Si pusieron mal la letra, dice, en su nombre. Se puede hacer la rectificación sin ningún problema. ¿Tiene un costo también eso? Sí, pero no es elevado. No es elevado, es nada más un detalle, no es volver a hacer todo el testamento. ¿Qué pasa cuando los padres dejan en las escrituras el nombre de los hijos? ¿Ya no es necesario hacer el testamento o sí? Si ya los padres sí, no ya tienen patrimonio, o sea, si los padres ya donaron todos sus bienes o ya están todos a favor de los hijos, ya no sería necesario, ¿no? José García, mi hermana tuvo una hija, pero la registró como su hermana. Mi hermana ya falleció y el esposo que tenía dice que todo es de él, dejando desprotegida a su hijastra. ¿Qué puede hacerse ahí? Desgraciadamente eso pasa y va a ser una situación que no va a poder hacer mucho. Pero bueno, puede ir con ustedes y consultar en un momento Sí, claro. dado. Claro. Bien. Más llamadas del público. ¿Puede testar una persona con discapacidad mental? No. No. Daniel Castillo, de Reforma Chiapas. ¿Cómo saber qué notaría está en el programa del mes del testamento? El 90% de las notarías del Estado están dentro del programa. De Tabasco. En Tabasco. Tabasco, Y sí, supongo que en Chiapas también están algunos dentro del programa, porque Sí, eso es sí, nacional. debe Sí, es estar. nacional. Entonces es cuestión de que pregunte, ¿no? Que vaya preguntando, ¿ustedes están o no dentro de este La programa? mayoría de notarios del país están. La mayoría está Daniel Castillo, saludos a Reforma, Chiapas. Los padres que hicieron testamento en partes iguales a todos los hijos, ¿es válido que el padre le dé la casa toda a uno de los hijos? Sí, Sí. claro. Sí, Si es su voluntad. hay libertad para testar. Si un terreno está mancomunado y con diferentes propietarios, hay 2 casas en el terreno y uno de ellos muere, ¿el otro se queda con todo aunque no tenga escrituras? No, ahí entiendo que es una copropiedad. Sí, es un terreno mancomunado, se tiene 2 propietarios. ¿Sí? Si es así, al Uno se fallecer muere. una persona, si la persona hizo testamento, pues se cumple lo que diga el testamento, por esa porción o esa parte alícuota. Lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Supongamos que es el 50%. Si no testó, Entra la sucesión intestamentaria. Igual por el 50% Por el que le 50%. corresponde. 50%. Y ya Robert, después se tendrá que poner de acuerdo cómo va a quedar disuelta la copropiedad. Pero la duda ahí es si el otro copropietario absorbe el 100%. Ajá, se puede No. quedar con todo, dice. No lo aunque absorbe. tenga escritura. Robert Cruz, ¿se puede impugnar el testamento cuando no quedaron de acuerdo los herederos? No. No. Ahí los herederos no tienen nada que ver con el testamento, Aunque es voluntad del brinquen y testador. salten, Y ya pataleen. La quedó, voluntad así del es. testador. Es la voluntad de la persona. El que se quedó fuera de la jugada se quedó. Así O al que le tocó poquito porque se portó mal, igual. Y finalmente es disposición del testador. Eso ya no se puede hacer nada. No se puede. Ya está. Salomón Arias, si el albacea se niega a entregar los bienes, ¿qué se debe de hacer? Pueden los herederos revocarle el cargo y nombrar un nuevo albacea. ¿Ah, sí? Sería por la vía judicial. Ya se puede proceder vía judicial. Sí. Este señor se quiere quedar abusivamente con todo lo que O no, tenía que no ver que se quiera quedar, sino que no hace el trámite para ponerle ya los bienes a nombre de ellos.
Claro. Ahí se está Para haciendo como cumplir la patito. voluntad. Jorge, creo que cabe la aclaración, como decía Jorge Pérez Alonso, que el testamento por sí solo no te vas a adjudicar los bienes aquí en Tabasco. Tienes que acudir a la instancia familiar, ¿sí? Al Poder Judicial O ante notario. para promover, o ante el notario, para promover el juicio sucesorio testamentario, pero bajo la voluntad del testador, del que hizo el testamento, ¿no? En caso que no haya hecho testamento, es ante el juez a promover el juicio sucesorio intestamentario. Pero en el caso de Tabasco tienes que acudir también al juez para promover el juicio testamentario o ante el notario para que pueda hacerse la adjudicación. Nosotros podríamos llevar a cabo la aceptación de la herencia, que eso suple al juicio sucesorio testamentario. Es mucho más rápido, y mes y medio queda listo. Bien, si nos haces el favor de repetir, por favor, la dirección y el teléfono, porque la gente... está Calle del buscando. Escribano 110, esquina Diego de Godoy, Tabasco 2000, teléfono 316-1104, Colegio de Notarios de Tabasco. ¿Las escrituras en trámite se pueden heredar? Sí. Sí, ya son propietarios. Si ya están firmadas las escrituras, ya son propietarios. ¿Verdad? Si una familia de 4 hermanos, los padres deciden hacer su testamento y el padre decide dejar el menaje de las cosas de la casa a uno de sus hijos y la madre decide dejar el menaje de la casa a los 4, ¿cómo se reparten las cosas? Porque el padre fallece primero. Sí, bueno, ahí tendría que ser específico que 50% del menaje le corresponde a ese hijo y el otro 50% cuál es, para que se lo repartan entre los otros hijos. Bien. Si no, va a ser un pleito tremendo. Sí, Hay tremendo. una etapa dentro del proceso de inventarios y avalúos. En ese inventario hay que detallar adecuadamente qué pertenecía al señor o qué pertenecía a la señora, y ahí van a aclarar esa duda. Bien, nos indican que ya nos quedan prácticamente medio minuto para terminar este programa. Y nos decía el presidente del Colegio de Notarios que este proyecto, este programa nacional, que aquí se lleva a cabo en Tabasco, va a ser durante todo septiembre y a partir de ahora también durante el mes de octubre. Así es. Hay muchas preguntas del público y yo siento que pueden haber muchas más. Yo quisiera comprometerles públicamente para que en octubre, si les parece, Sí. agendemos otra mesa de análisis para seguir platicando acerca de esto, porque por lo visto el público tiene bastantes dudas. Sí, ¿De con acuerdo? mucho gusto. Muchas gracias. Y ya lo saben, la invitación para que se acerquen al Colegio de Notarios o al notario que le ha llevado algunas cosas a su familia o alguien que le recomiende algún notario, vayan con ellos. Son hombres y mujeres debidamente preparados, debidamente acreditados y que con seguridad les van a atender a como usted se merece. Quiero, en nombre de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, a través de TVT, agradecer la presencia de Gonzalo, de Jorge, Fabián, Guadalupe y José Manuel, gente muy profesional y que aceptaron estar en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Jorge, Que les vaya gracias por la muy bien oportunidad. y nos vemos Gracias, muy sí. pronto. Y en nombre de todo el equipo técnico y de producción, gracias a ustedes. Soy Jorge de Dios. Su compañía fue fundamental como siempre. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto para otra mesa de análisis. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó